el enlace glucosídico. Es por eso que decimos que este enlace glucosídico no representa o no presentan los monosacáridos. Profesor, no entendí. Los monosacáridos no tienen enlace glucosídico, sino este enlace glucosídico representa cuando un monosacárido se une a otro monosacárido. Las funciones de los carbohidratos se van a organizar en energéticos, estructurales, ¿sí? Y además también otras funciones como anticoagulantes, etcétera, que vamos a hablar, pero funciones así específicas es energética y estructural. Energética porque sirven como combustible celular de consumo inmediato para el organismo, no se olviden la proporción de energía que producen, se requiere un suministro constante de glucosa, ya sea para las neuronas y eritrocitos, ya que ellos usan esta glucosa para su metabolismo. La glucosa, recuerden también que es el nutriente exclusivo del feto, que pasa el cordón umbilical y la barrera hematoplacentaria. Además, se almacena constituyendo el material de reserva energética, ¿no? Por ejemplo, en las plantas se almacena como almidón, ya sea en los tallos subterráneos o en las raíces. Lo podemos también encontrar en los animales como glucógeno, tanto en el hígado como en el músculo. La inulina, que va a ser el almacén de fructosa, que lo tienen algunas plantas como la stevia, el yacón, la alcachofa, ¿sí? Y la función estructural, que es donde forma armazones en paredes celulares, plantas y de algunos artrópodos, ¿no? Por ejemplo. Bien. Como dijo él en la clase pasada, yo lo dije, la mayoría de los carbohidratos se encuentran en usted, en los seres humanos como glucógeno, y en las plantas la mayoría de las veces en el almidón, que es lo que usted come, como la papa, la mayoría de los tubérculos, todo lo que crece bajo tierra. Bien, vamos a entrar a la página 35, que son los lípidos. Dice que los lípidos constituyen un conjunto muy heterogéneo de compuestos orgánicos que comparten una propiedad. Son solubles en solventes orgánicos y relativamente insolubles en agua. Subraye eso. ¿Qué son los lípidos? Las grasas. Bien, por eso que son insolubles en agua, casi. ¿Por eso qué página es? 35. Bien, por eso que son casi insolubles en agua. Si usted agarra un vaso con agua y le echa aceite, le echa jabón y le echa varias cosas, se va a dar cuenta de que siempre se van a crear diversas capas. Bien, eso se debe, además de la densidad de cada líquido, se debe también que el aceite es un lípido y él no se mezcla con el agua porque no es soluble. La razón de esta solubilidad relativamente es que la molécula de lípido posee principalmente carbono e hidrógeno y pocos grupos funcionales que contienen oxígeno. El átomo de oxígeno es característico de los grupos funcionales hidrofílicos, por lo que los lípidos al contener poco oxígeno tienden a ser compuestos hidrofóbicos. Bien, existen tres principales lípidos, que son los esteroides, los fosfolípidos, las gasas neutras y también los carotenoides. Son 4 en total. Bien, lo van a subrayar. Esos son más que todo los principales lípidos en la importancia biológica. Los esteroides son compuestos complejos de carbono dispuestos en 4 anillos unidos entre sí. 3 de los anillos poseen 6 átomos de carbono y los otros 4 tienen 5. Los esteroides se diferencian entre sí por la longitud y la estructura de la cadena. Bien, dice que los esteroides más importantes está el colesterol, las sales biliares, las hormonas de la corteza suprarrenal y la hormona reproductiva de los seres humanos. Eso lo subraya. Si le pregunto cuáles son los lípidos especiales. Bien, ¿por qué dice que en la hormona reproductiva de los seres humanos? Porque eso se encuentra en el estrógeno, en las mujeres, y en la testosterona en los hombres. Bien, todos tenemos esteroides. No, que la gente que va al gimnasio toma esteroides, sí. ¿Para qué toma esteroides? La esteroide a los hombres le hace proporcionar más testosterona. Al proporcionar más testosterona, usted está creando que su metabolismo vaya más rápido. Por ende, si hace algún ejercicio, usted se ve mucho más fuerte. Bien, eso es lo que hacen las esteroides. Fosfolípido consta de una molécula de glicerol unida a 2 ácidos grasos y a un grupo fosfato y enlaza a un compuesto orgánico. Esta molécula posee un extremo hidrofílico y un compuesto hidrofóbico, es decir, que él es medio soluble en agua. Bien, porque es hidrofílico, es decir, que puede ser soluble en agua, pero a la vez hidrofóbico, o sea que no es soluble. Bien, los fosfolípidos son componentes de las membranas celulares presentes en todas las células del organismo. Son ácidos grasos, bien.
Usted tiene ácidos grasos. Usted, cuando se toca la cara y se toca que tiene grasa, es eso. Usted está botando los fosfolípidos, cosas que usted no necesita en su cuerpo, que es la grasa, además del sudor. Recuerde que los poros, además de botar sudor, botan o excretan cosas que usted no necesita. ¿Bien? Cuando a usted le sale un barro o una espinilla en la cara, es porque el poro se tapó. El poro, al taparse, no puede botar los componentes que tiene que botar. En ese caso, los fosfolípidos, que son las grasas que usted, algunas lo usa y otras la va a botar, las bota. Si usted se toca el barro, la espinilla siempre la siente con grasa. ¿Por qué? Porque ese ácido graso va a salir por ahí y él no puede salir a causa de que el poro está tapado. ¿Por qué se tapan los poros? Porque usted, uno, no se baña bien, dos, no se lava la cara, tres, se la pasa todo el día sudado. Cuando usted suda, los poros se tapan porque ellos están botando cantidad de sudor y en algún punto hay una obstrucción. Usted debe bañarse o lavarse la cara o hacer algo para mantenerse limpio. Bien, por eso tiene que tener mucho cuidado con su piel. Grasas neutras son lípidos más abundantes en los seres vivos. Están construidos por una molécula de glicerol unida a un máximo de 3 ácidos grasos. Este tipo de lípidos se le conoce con el nombre de triglicéridos, subraye eso. Bien. La principal función de las grasas neutras es almacenamiento energético. Cuando se agotan los carbohidratos, constituyen la principal fuente de energía del organismo. Bien, como veía, los carbohidratos es la mayor fuente de energía que usted tiene. Pero si en algún momento usted ya ha consumido todos los carbohidratos de su cuerpo, entra en función las grasas neutras. Por eso, las personas, los nutricionistas, le dicen a usted que sí, debe comer pocos carbohidratos, pocas grasas, pero eso no significa que usted deba dejar de comerlos. ¿Por qué? Porque simplemente los carbohidratos y los lípidos le dan la energía a usted para seguir. Si usted no consume carbohidratos ni lípidos, los lípidos que son las grasas, usted se va a quedar sin energía, siempre va a estar cansado. Si usted va a dejar de comer carbohidratos y lípidos, que no lo va a poder dejar de hacer porque los necesita, el nutricionista le recomienda a usted reemplazarlos por comida más sana. El carbohidrato es mucho más sano de lo que usted come a diario, igual que hay grasa mucho más sana de la que usted come a diario. Ah, no, profe, ¿cómo va a haber grasas más sanas si las grasas son las cosas fritas? Falso. Hay cosas que tienen lípidos o tienen grasas y no tiene necesidad de usted freírlas. El objeto o el alimento ya la contiene. Usted al freírlo, lo que hace es que lo sobrecarga de grasa y por eso que le hace daño. Y le dicen, le va a tapar la cavidad torácica, le va a tapar las venas, le va a tapar los ventrículos. Claro, porque usted sobrecarga ese cuerpo en grasa y usted, además de que ya traía grasas, usted se come la grasa de él, más la grasa del aceite que ya usted lo frío, más lo que ha comido de grasa, todo eso se va acumulando porque el cuerpo no lo puede botar, no lo puede destruir. Bien, por eso es importante que cuando usted vaya a comer, sepa lo que está comiendo. Bien, dice, 2 ácidos grasos y el linoleico y el araquidónico no pueden ser sintetizados por el ser humano y deben ser ingeridos en los alimentos. Bien, los carotenoides cuentan con 5 monómeros de carbono conocidos como unidades de isopreno. Entre los carotenoides están los pigmentos vegetales rojizos y amarillentos que participan en la captación de luz en la fotosíntesis. Los carotenoides se clasifican como lípidos porque son insolubles en agua y su consistencia es aceitosa. ¿Vio? Hay vegetales rojizos y amarillos. Usted ha visto vegetales de ese tipo casi siempre. El tomate es rojo, el pimiento es rojo, pimientos amarillos, y usted eso no lo fríe, eso usted se lo come, ¿verdad? O lo usa para hacer un guiso, y ellos tienen grasa, y usted no sabe eso. Si usted quiere, usted se puede comer eso así sin cocinarlo, porque tiene carotenoides, el lípido que usted necesita para hacer energía. Bien, entonces vamos al video de los lípidos. Voy a salir de pues. Déjame salir de la pantalla completa. Bien, vamos al video de los lípidos para que vea más o menos la estructura y todo lo que va a explicar aquí en el video. Bien.
revisar a los lípidos y comenzamos con algunas de sus características generales. Los lípidos son Vamos a ver la pantalla completa ahí. son conocidos comúnmente como grasas o aceites. Estos compuestos van a estar formados principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Recuerda que el oxígeno se encuentra en menos cantidad, ya que este produce la oxidación de los lípidos. Los lípidos aportan 9 kilocalorías por cada gramo. Por eso es que los lípidos son la principal reserva de energía, es decir, es energía de almacén, ya que aportan más del doble de la energía que aportan los carbohidratos. Los lípidos se clasifican en dos grandes grupos. Los podemos clasificar en saponificables e insaponificables. Los lípidos saponificables son aquellos que contienen ácidos grasos. Por lo tanto, son susceptibles a la reacción de saponificación. En la reacción de saponificación, los lípidos reaccionan con una base fuerte como sosa cáustica para formar jabón y glicerina. Mientras que los lípidos insaponificables son aquellos que no contienen ácidos grasos, por lo tanto, no son susceptibles a la reacción de saponificación, es decir, podemos hacer jabón de los lípidos saponificables, pero no podemos hacer jabón de los lípidos insaponificables. Vamos a enfocarnos en los lípidos saponificables. Como ya lo indicamos, los lípidos saponificables son aquellos que tienen ácidos grasos, y que por lo tanto podemos hacer jabón a partir de estos, es decir, son susceptibles a la reacción de saponificación. Un ejemplo de lípido saponificable corresponde a los acilglicéridos. Estos van a estar formados por una cadena de glicerol y ácidos grasos. Cuando los acilglicéridos tienen un ácido graso, recibe el nombre de monoglicérido. Cuando estos tienen dos ácidos grasos, reciben el nombre de diglicéridos. Y o bien, cuando estos tienen tres ácidos. Cuando él habla de los acilglicéridos, se refiere al jabón. Usted alguna vez va a tocar el jabón cuando usted lo moja, él tira espuma. El jabón se va deshaciendo cuando usted se baña con él, no por el agua, sino porque usted se lo frota. Cada vez que usted frota, él va perdiendo consistencia y textura. Pero si se da cuenta, el jabón es aceitoso, es un ácido graso. Bien, si no lo sabía, eso es el jabón, es un lípido. Bien, es por eso que él crea espuma con el agua y no se deshace. Usted cree que el jabón en polvo, cuando usted lo echa a lavar, se deshace, pero no. Es lo que hace que toma otra contextura dentro del agua, formando las burbujas y poniendo el agua de manera jabonosa. Pero él no se deshace, porque los lípidos no pueden deshacerse. Bien, vamos a la proteína. Página 36. Bien. Dice, las proteínas son macromoléculas formadas por una unidad monomérica llamada aminoácidos. Eso lo subrayo. Bien. Importante. En un momento. Entonces le decía que las proteínas son llamadas también aminoácidos. Eso lo subraya. Bien. En su cuerpo hay una cantidad de aminoácidos esenciales y no esenciales. El ser humano tiende a comer proteínas como el pollo, la carne, el pescado, pero no adquiere muchos aminoácidos porque comemos lo mismo repetitivamente. ¿Sí? Cuando una persona realiza un proceso de ejercicio, o va al gimnasio, o hace cualquier tipo de actividad física, esa persona consume bastante proteínas. ¿Para qué? La proteína le da a usted masa muscular. Pero él tiene que dar una dieta específica, o al no llevar una dieta específica tiene que comprar un suplemento de proteínas. ¿Para qué? Para ganar los aminoácidos que el cuerpo de él no gana con lo que come. ¿Bien?
Entonces, ¿cuáles son los aminoácidos no esenciales? La alinina, la asparagina, el ácido asparítico, la cistina, el ácido glutámico, la glutamina, la glicina, la prolina, serina y tirosina. Y los aminoácidos esenciales, la arginina, estidina, isoleucinina, leucina, lisina, metionina, fenilanina, hidronina, triptofano y valina. ¿Se dan cuenta? La mayoría terminan en ina. Son aminoácidos. Bien. ¿Por qué terminan en ina? Porque la mayoría de los aminoácidos tienen casi todos el mismo compuesto. Pues están constituidos de la misma manera. Solo cambian algunas cadenas dentro de su estructura molecular. Dice que la proteína constituye aproximadamente el 50% del peso seco de las células. Si piensan en una bacteria, hay unas 3.000 proteínas, mientras que en el ser humano podrían existir alrededor de 30.000. Las proteínas son compuestos que presentan una gran diversidad, la cual reacciona con los tipos de funciones que cumple. Entre esas funciones están las siguientes. Van a subrayar los tipos de proteínas según su función estructural, contráctil, de defensa, de transporte, catalítica, recepción de estímulos y hormonal. Son 7 tipos de proteínas según su función. Bien. La estructural es la proteína que forma parte de una estructura de células y tejidos, por lo que el crecimiento, la reaparición y la conservación del organismo depende del aporte de este compuesto. La contráctil, esta macromolécula interviene en la capacidad de contracción de las células musculares. Bien, tal característica se le atribuye principalmente a las proteínas contráctiles actina y miosina. Eso lo subraya. Bien, la actina y miosina son las mayores partículas que usted le da a contraer, abrir y cerrar la mano, mover los dedos, contraer un músculo, caminar, sentarse, eso. La de defensa, ciertas proteínas específicas, además anticuerpos o inmunoglobulinas, detectan y atacan sustancias extrañas que entran en el cuerpo. Ya saben que sus anticuerpos son proteínas. O sea que si usted no come bien, por eso le dije, tiene la defensa baja. Tiene la defensa baja porque no come bien. Y si no come bien, no gana la proteína necesaria para defender su cuerpo correctamente. Transporte. Algunas sustancias pueden ser llevadas de un sitio a otro del organismo por medio de proteínas. Este es el caso específico de la hemoglobina, proteínas que transportan el oxígeno y el dióxido de carbono. Bien. Catalítica. Existen proteínas denominadas enzimas que regulan la velocidad de diversas reacciones químicas que suceden en el cuerpo. Las enzimas son muy importantes en su cuerpo. Esta proteína es la que hace que usted tenga un metabolismo, ya sea rápido o lento. Y también le ayuda a realizar la mayoría de los procesos, como sintetizar el alimento, ir al baño y ciertas cosas que realiza su cuerpo gracias a las enzimas. Recepción de estímulos. Algunos de estos biopolímeros intervienen en la detección de estímulos en la superficie celular. Y la hormonal. Las hormonas son compuestos producidos por un tipo de célula para modificar el funcionamiento de otras células localizadas en diferentes áreas del cuerpo. Muchas hormonas son proteínas, como la hormona tiroide, que sirve para el metabolismo, y la adrenalina. Bien, la tiroide es una hormona que afecta mucho al ser humano. La tiroide es la hormona que se le da al ser humano para su metabolismo. ¿Qué ocurre? Hay personas que dicen, no, es que yo sufro de la tiroide y por eso estoy obeso. ¿Cierto? La tiroide es una hormona que, como ella regula el metabolismo, si ella sufre alguna enfermedad, una inflamación o algo, hace que la persona esté obesa. ¿Por qué? Porque hace que el metabolismo de la persona sea lento. Entonces esa persona va a sufrir de esa enfermedad toda su vida. ¿Qué le recomienda el médico? Le da una medicina. ¿Para qué? Para regular la hormona tiroide y para que haya un metabolismo un poco más acelerado. Pero esa persona va a sufrir de eso toda su vida. Eso se debe a que es una hormona que está a base de proteínas. Entonces vamos a decir que cuando usted estaba pequeño hizo algo o comió algo que le afectó esa hormona, usted va a sufrir de eso toda su vida. Bien, hay personas también que la tiroides le trabaja muy rápido y no engordan, que son las personas que toda su vida son flacas a causa de la tiroides. Bien, y la adrenalina, que es una hormona del sistema nervioso, que la gente lo utiliza mucho, o la adrenalina se da cuando estamos a un nivel de emoción muy alto. Ella explota en ese momento. Cuando una persona tiene un choque de adrenalina,
hace cualquier cosa sin importar qué. Hay personas que han dado cuenta que son personas que hacen deportes extremos, que se han quebrado hueso haciendo deporte extremo, y con todo el hueso quebrado aún siguen realizando la competencia. ¿Por qué? Porque es tan alto su choque de adrenalina que no sienten dolor. Porque la adrenalina trabaja en el sistema nervioso. Bien, entonces ellos no sienten dolor, siguen igual. Hasta que pase eso de la adrenalina, es que voy a sentir el dolor de que se quebraron un brazo, me corté o algo. Estructura tridimensional de las proteínas. Hay 4 tipos de estructura: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Esa solamente la subraya. Bien. En el lado izquierdo del cuadro se ve la representación gráfica. Bien. La primaria es que está en línea, o sea, es lineal. La secundaria es que tiene una forma de hélice. La terciaria está enredada, le dicen globular. Ella parece un gusano enredado. Y la cuaternaria es igual que la globular, pero tiene muchísimo más enredo, está mucho más enredada. Es como la hemoglobina, o sea, su hemoglobina. Bien, vamos a la página 38 de los ácidos nucleicos. Bien. Los ácidos nucleicos son macromoléculas de propiedades ácidas, eso lo subraya. Bien. Dice que hay 2 tipos de ácido nucleico: el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. Ambos son importantes en su vida. El ADN es que lo identifica a usted como persona y ser humano, y el ARN es el que pasa la información de usted cuando va a tener un hijo. Así que son importantes. Dice, ambos están formados por unidades de monoméricas llamadas nucleótidos. Cada nucleótido posee 3 componentes fundamentales, lo van a subrayar. Una pentosa, que son 5 carbonos, y son las ribosomas, la ribosa en el ARN y la desoxirribosa en el ADN. La tercera componente fundamental de los nucleótidos son un grupo fosfato, que le confiere la acidez a la molécula. Y lo último, tiene una base nitrogenada, que es un compuesto cíclico formado por carbón, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Bien, las bases nitrogenadas se agrupan en purinas, que constan de 2 anillos, adenina y guanina, y en pirimidinas, las cuales poseen un solo anillo, que son la timina, citosina y urácido. Eso lo subraya. Bien, en la parte de abajo se ve el dibujo: la adenina, la guanina, la timina, el urácido y la citosina. Bien. Si se dan cuenta, la adenina y la guanina están formadas como por 2 anillos de esta manera, y la otra solo es un anillo solo. Bien. Bien, voy a ponerle un video aquí de las proteínas. Un pedazo del video. Bien. Son moléculas, ¿sí? Moléculas muy importantes en nuestro organismo y tienen muchísimas funciones, y por esas funciones es que se han agrupado en diferentes categorías. Entonces analicemos un poco las funciones de las proteínas. Vamos a ponerlo así. Y digamos que una de las funciones o primeras categorías es la función estructural. ¿Por qué? Porque las proteínas forman estructuras, son las encargadas de formar lo que sería el aparato arquitectónico de la célula. Por ejemplo, una de las proteínas más importantes en la estructura es la actina. O podemos, por ejemplo, encontrar unas proteínas conocidas como filamentos intermedios. Estas proteínas son todas partes de la estructura o de la arquitectura de la célula. Otra función muy importante o segunda categoría es la inmunológica, porque las proteínas también están involucradas en la defensa del organismo. Y una de las proteínas que más conocemos en esta categoría son los anticuerpos.
Muchos de nosotros habremos escuchado hablar de los anticuerpos que vienen, por ejemplo, en las vacunas o los que generamos nosotros mismos para combatir a las infecciones. Son proteínas y dentro de la categoría inmunológica. Una tercera categoría podría ser la de las enzimas, extremadamente importante. Las enzimas son proteínas que tienen actividad biológica. Actividad biológica. Esta actividad le permite acelerar reacciones químicas, ¿sí? Participa en las reacciones químicas o bioquímicas de nuestro organismo, de nuestra célula. Y eso lo hacen el grupo de las enzimas. Y tenemos muchísimas. Bien. La proteína es uno de los componentes más importantes de su cuerpo. Bien, como dijo la joven ahí, además de las 7 que yo le mencioné, la proteína tiene muchísimas más funciones dentro de usted. Por eso es importante la alimentación en el cuerpo humano y todo lo que conlleva el cuerpo humano en sí cuando uno se alimenta. Bien, vamos a las bases nitrogenadas. Los ácidos nucleótidos están formados por largas cadenas lineales de nucleótidos que se unen a través de un grupo fosfato y los azúcares de los nucleótidos adyacentes. Estos enlaces se denominan fosfodiéster. Dice, en el caso del ADN, la molécula de ADN cuenta con 2 cadenas de nucleótidos que se unen entre sí mediante los puentes de hidrógeno que establecen entre sí la base nitrogenada para formar la estructura de doble hélice. El ADN, si usted lo ha visto alguna vez, es como un hélice de esta manera que le gira. Él está unido, él tiene ácidos nucleicos en un lado, ácidos nucleicos en el otro. Él se une por medio de puentes de hidrógeno y eso crea lo que conocemos como bases nitrogenadas. Bien, ¿cuál es la principal función del ADN? Almacenar la información genética en su molécula y servir de patrón para que esa información pueda ser heredada a través del tiempo. Subraye eso. Bien, importante saber eso. Bien, y la función del ARN es servir como intermediario entre el ADN y la síntesis de proteínas. Eso lo subraya, está en el último párrafo de la página 38. Está en negrita. Bien, esos son los compuestos orgánicos en la base biológica del ser vivo. Ahora vamos a ver los compuestos inorgánicos presentes en los seres vivos. El agua, las sales minerales son esos 2 compuestos inorgánicos de los seres vivos, la van a subrayar. El agua ocupa la mayor parte de la superficie de nuestro planeta, eso lo sabemos. Y según los científicos, la vida se inició en el medio acuático hace millones de años. Según los científicos, hubo un animal que salió del agua y empezó a caminar en la tierra, dando por ende la vida terrestre. Bien. Dice que los seres vivos del agua es el compuesto químico más abundante, ya que es el principal componente del citoplasma. El compuesto químico, la cantidad de ese líquido en el organismo humano varía en relación con la edad y la actividad metabólica. Dice que en un bebé, o sea, en un embrión, el agua compone el cuerpo de ese bebé 90 o 95%. O sea que esa persona es 5% lo demás y 90-95% agua, el bebé. Y luego disminuye progresivamente en los adultos entre 60 y 70%. Es decir, que usted está formado entre un 60 y 70% de agua. Por eso, que cuando llueve, hay truenos y relámpagos, a las personas le caen rayos porque usted es agua y usted atrae eso. Bien. La abundancia del agua también varía en la estructura del organismo humano. Por ejemplo, el cerebro está constituido por más de un 70% de agua, mientras que los riñones por más de un 80% de agua. El agua puede estar en forma circuncidante, o sea, en la sangre, pasando intersticial entre las células e intracelular. Eso lo subraya para que sepa cómo está el agua en su cuerpo, de esas 3 maneras. Dice, la importancia de este compuesto para los seres vivos radica fundamentalmente en las siguientes funciones. Van a subrayar las funciones del agua: disolvente, de transporte, estructural, termorreguladores y lubricante. Bien. Importante eso. Vamos a entrar a las sales minerales. Las sales minerales son biomoléculas inorgánicas que se incorporan en el cuerpo humano a través de la alimentación. Eso lo subraya. Bien, vamos a ver la función. Dice, los diversos procesos vitales requieren la presencia de ciertas sales minerales bajo la formación de iones. Por ejemplo, el cloruro, los carbonatos y los sulfatos. En los seres vivos, la concentración de las sales generalmente se mantiene constante. Sin embargo, cualquier cambio significativo podría obstaculizar las funciones celulares e incluso causar la muerte. En los seres vivos, las sales minerales se
se pueden encontrar como precipitados, soluciones y asociados a sustancias orgánicas. Eso lo subraya. Bien. ¿Qué ocurre? Usted tiene sales minerales en su cuerpo. Cuando hay un exceso, una disminución de alguna de esas sales en su cuerpo, usted puede sufrir alguna enfermedad. Que ahí cuando viene, no, que yo sufro de diabetes, no, que a mí me da dolor en los huesos, no, que es que yo no puedo comer mucha sal porque sufre el corazón. Eso a causa de que usted hubo un cambio drástico en las sales minerales de su cuerpo, en lo que usted come. Por eso todo lo que come debe cuidarlo. Bien. Vamos a la página 40. En la página del 40 dice, somos lo que comemos. Bien, vamos a entrar a lo principal de esta página. Entre los nutrientes básicos que ingieren en los alimentos están los siguientes. Usted ingiere proteínas, carbohidratos, lípidos, agua, minerales y vitaminas. Es muy importante esto, que es lo que usted come. ¿Por qué dice somos lo que comemos? Porque dependiendo de lo que comemos, así mismo nuestra calidad de vida. Bien. Y en la última página, lo más importante de la alimentación sana es que si come mal le da desnutrición, si come en exceso le causa obesidad. Bien, eso lo van a subrayar, qué es desnutrición y qué es obesidad. La desnutrición es el resultado de una alimentación deficiente y la obesidad es la acumulación excesiva de grasa corporal en los tejidos. Bien. Y lo último es los principios que ven abajo.